Buenas tardes. Hoy tenemos a un invitado especial. Él es Maynor Alfaro Hernández, geógrafo graduado de la Escuela de Ciencias Geográficas a nivel de bachillerato. Es egresado de la licenciatura en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento territorial. También cursó la maestría en Sistemas de Información y Teledetección. Él ya lleva muchos años ya trabajando, varios años. Básicamente, bueno, ha trabajado mucho algunos años en la empresa privada, bueno, ahí empezó en Correos de Costa Rica, y luego en el sector estatal. Del 2005 al 2010 trabajó en el Instituto Meteorológico Nacional con un proyecto de la comunicación nacional ante la Convención de Marco de Cambio Climático. Actualmente trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones en la implementación del Sistema de Información Geográfica Electoral, SIGI, que es de lo que él nos va a presentar esta charla. Esta actividad se circunscribe en la temática que nos corresponde hoy, que es todo el tema de la cartografía electoral. Entonces yo quise presentarles de primera mano a un experto que trabaja en el tema, que ya lleva desde el 2010 trabajando en esta temática. Él ha presentado esto en las actividades que se hacen de encuentros de encuentros de usuarios de SIG y teledetección. Ahí ya ha presentado y ha tenido muy buena acogida y retroalimentación. Este tema, como no siempre se trata, pero ahora se vuelve muy relevante porque estamos en un año preelectoral, entonces siempre está esa expectativa sobre estos temas. Bueno, ya los dejo con Maynor. La dinámica es que se puedan interactuar con el expositor en respuesta a las preguntas y idealmente que ustedes planteen y tengan muchas dudas sobre esta temática. Maynor, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Iliana por la invitación, que, bueno, prácticamente, perdón, me agarró de imprevisto con la charla, pero bueno, con mucho gusto yo le colaboro. Como, bueno, Iliana lo dice, y bueno, ya me presentó, yo empecé a trabajar en el Tribunal Supremo de Elecciones desde el 2010 a la fecha, y pues ahí voy a seguir. Básicamente entré para lo que era la implementación de un sistema de información geográfica electoral, y aquí más bien les lanzo una pregunta, más bien, no sé si alguno se anima a decirme qué creen ustedes que puede realizar uno con un sistema de información geográfica en el Tribunal Supremo de Elecciones. Si alguno tiene alguna idea o más o menos qué creen. El conteo de votos. Ajá. O sea, ¿Qué más podría uno utilizar un sistema de información geográfica para usos electorales o civiles? La distribución y la localización. Ajá, sí. Por ahí anda, sí. ¿Alguien más? Mapeo también, bueno, ilustrar todos esos datos con mapeos. Ajá, los datos, me imagino que se refiere a los datos propiamente electorales, ¿verdad? Después, post-elecciones. Ajá, ¿algo más? Nada más. Bueno, pues lo mismo me pregunté yo cuando entré al Tribunal Supremo de Elecciones, puesto que, bueno, yo antes de entrar al tribunal trabajé en el Instituto Meteorológico, pues ahí trabajaba mucho con lo que es imágenes satelitales para el procesamiento de las mismas y generar mapas de coberturas de uso de la Tierra para lo que es la fijación del carbono 14, dióxido de carbono. Y cuando
me contactaron del Tribunal Supremo de Elecciones para ir a trabajar ahí y yo me pregunté, bueno, ¿qué voy a ir a hacer? Mapas de estadística, mapas de los resultados de las elecciones, entre otras cosas. Eso fue lo primero que yo me imaginé. Pero al entrar y darme cuenta de cómo es el funcionamiento, las diferentes dependencias del tribunal, me di cuenta que los SIC tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Tanto en la parte civil como en la parte propiamente de las elecciones o electoral. Entonces, bueno, aquí lo que les voy a presentar es más o menos cómo utilizamos nosotros los sistemas de información geográfica para lo que es la planificación de las elecciones y para uso del registro civil, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el tribunal tiene como dos pilares, ¿verdad? La parte registral civil y la parte electoral. Entonces, bueno, el sistema de información geográfica electoral lo denominamos SIGE. Un poquito de antecedentes. Básicamente fue como una, ¿cómo les digo? Fue en el 2007 cuando el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones participó de las elecciones de Perú y ahí, viendo el funcionamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se dieron cuenta de que existía un SIC, ¿verdad? Un SIC para las elecciones. Entonces, este señor, pues, quería traerse ese sistema de información geográfica para aquí, para Costa Rica, pero no es tan simple como de bajar un software, de instalarlo y ya tenemos nuestros datos, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir del 2007 fue cuando se inició con ese proceso. En el 2008, bueno, todavía no estaba yo dentro del tribunal, un compañero, geógrafo también, en ese momento colaboró con una oficina que se llama Coordinación de Servicios Regionales y les ayudó en la planificación de una gira, ubicando los puntos que ellos iban a utilizar para realizar ese trabajo de campo. Pero en el 2009 fue cuando ya propiamente la Oficina de Proyectos Tecnológicos realiza el estudio técnico financiero para iniciar con el proceso de implementación. Y a raíz de ese estudio técnico financiero, en el 2010 se da la contratación de una empresa consultora para elaborar el documento técnico para dicha implementación. En ese mismo año fue cuando yo ingresé a trabajar en el tribunal, ¿verdad? De esa implementación o de ese trabajo de la consultoría, pues se definieron los usuarios iniciales del sistema de información geográfica, ¿verdad? Que en ese momento eran 3, donde estaba el Departamento de Programas Electorales. Este departamento, bueno, tiene una cantidad de programas, como lo son el programa de distribución y recolección de material electoral, el programa de asesores electorales, que ellos son los que salen al campo, a los 82 cantones que tenemos actualmente, y son los que se encargan de organizar y coordinar con las juntas cantonales todo lo que concierne a la logística electoral, ¿verdad? De cada uno de los cantones. También dentro del departamento de programas está voto en el extranjero, que se empezó a implementar a partir del año 2014. En fin, otros programas, transmisión de datos y otros programas ahí que hacen uso del sistema de información. Después de la Contraloría Electoral, que esta oficina se encarga de lo que es crear los distritos electorales. A ellos se les delegó esa función. Y pues obviamente como es una distribución territorial, pues necesitaban de un sistema de cartografía que les ayudara en esa labor, que antes lo realizaban utilizando no sé si conocen las hojas topográficas, escala 1/50,000 del Instituto Geográfico Nacional. Esta oficina realizaba esa labor de distritos electorales a partir de un conocimiento empírico, ¿verdad? Utilizando estas hojas topográficas. La otra oficina, el otro usuario, fue la coordinación de servicios regionales, que estos funcionarios se encargan de realizar giras para cedulación ambulante, entrega de certificaciones,
notificaciones de paternidad responsable, entre otras funciones más, ¿verdad? A lo largo del pasar del tiempo, los meses, los años, pues nos dimos cuenta que el sistema de información geográfica también podíamos incluir otros usuarios, como es la unidad de estadística, que ellos obviamente procesan todo lo relacionado a la culminación del proceso electoral. Entonces ellos ahí nos piden colaboración y nosotros les graficamos todas las estadísticas que ellos ahí generan. Análisis y control, que es una oficina que se encarga de realizar las verificaciones de los domicilios electorales cuando existe duda en cuanto al domicilio que da una persona cuando llega a solicitar cédula, ¿verdad? Entonces, análisis y control verifica que la persona vive en tal lugar y a partir de eso se le asigna una circunscripción electoral, que en este caso para nosotros es los distritos electorales. Otros usuarios también, como el Cuerpo Nacional de Delegados, ellos tienen a su cargo lo que es el otorgamiento de permisos para manifestaciones y desfiles de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces se les brinda colaboración a ellos para decir o más bien para delimitarles las áreas o los lugares donde ellos pueden hacer algún tipo de manifestación política, ¿verdad? Dentro del mismo documento de la consultoría, se determinaron unos roles de los usuarios del SIGE, donde existe un usuario SDE, que es básicamente el administrador, el que tiene el control total de la base de datos. Él puede definir la estructura, él puede hacer las compresiones de la base, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él es el que tiene dominio total de la base de datos. Hay un usuario dueño, que este usuario puede hacer modificaciones a la base de datos, ya sea eliminando, sustituyendo o agregando nuevos datos, agregando nuevas columnas a algún tabla de atributos de alguno de los datos que conforman la base de datos, entre otras funciones, ¿verdad? También tenemos el usuario editor, que es básicamente los usuarios que hacen las ediciones de las diferentes capas que componen la base de datos. Y por último tenemos los usuarios finales, ¿verdad? Que esos son los que pueden hacer las diferentes consultas a la base de datos, como por ejemplo las dependencias del tribunal, que anteriormente les mencioné, como programas electorales, Contraloría Electoral, análisis y control, entre otras. Y próximamente tenemos que poner esto al servicio del público en general, ¿verdad? Que también serían usuarios que irían a hacer consultas a la base de datos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Nada. Bueno, seguimos. Minor, en otros países usan modelos similares o cada país lo adapta o cómo funciona la estructura de estos sistemas geográficos Sí. Electorales. Básicamente, en otros países, igual, tienen una base cartográfica, pero igual ellos, de acuerdo a sus funciones, ellos crean los datos que así vayan a necesitar, ¿verdad? En el caso nuestro, ahorita vamos a ver cómo se conforma esa estructura de datos o cuáles son los datos que nosotros tenemos para generar nuestras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, en México, ellos tienen un sistema automatizado en el cual ellos pueden crear sus unidades electorales, que no son como las unidades nuestras, ¿verdad? Que en este caso son distritos electorales. Ellos, no me acuerdo cómo es que le llaman, pero ellos prácticamente por cada cuadra tienen una junta receptora de votos y a partir de eso ellos delimitan su territorio electoral de esa forma, a partir de cuadras. Colombia también tiene su propio sistema, Perú, ya ellos sí no sé cómo trabajarán, pero sí, cada institución electoral se hace cargo de sus propios, o de generar sus propios datos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la estructura de la base de datos, nosotros la dividimos en dos. Por un lado tenemos los datos externos, que a nosotros nos sirven como base para generar nuestros propios datos.
Y dentro de esos datos externos tenemos lo que es la división territorial administrativa del IGN, la red vial, que por lo general pues la obtenemos del MOP, puntos y áreas de referencia. Esto es información que genera el INEC a partir de los censos y los ríos también, ¿verdad? Entonces, digamos, esos son capas bases para generar lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Serían lo que es cabecera de distrito electoral, la división territorial electoral, que es lo mismo que lo anterior, pero las cabeceras y la división territorial tienen la particularidad de que son formatos diferentes. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Otra de las capas que nosotros generamos son los centros de votación. Tenemos una capa de poblados. Esto se genera a partir de la información que nos dan los ciudadanos a la hora de solicitar cédula. Ahí se toman los datos y se ubican en los poblados que tenemos previamente ya identificados, y si hay alguno nuevo, pues entonces se procede con hacer el estudio del caso y incluir dentro de la capa, ¿verdad? Si existen algún poblado nuevo, ¿verdad? O si por el contrario hay poblados que ya dejaron de ser de referencia o de domicilio de la ciudadanía, entonces se eliminan. Otra de las capas que tenemos son las oficinas regionales. Tenemos alrededor de 32 oficinas regionales distribuidas en el país. A partir del 2014 se generó un nuevo dato que son los centros de votación en el extranjero, que estas obedecen básicamente a la ubicación de los consulados, embajadas y algunos otros recintos que se utilicen para estos efectos, ¿verdad? Y recientemente se está incluyendo una capa de zonificación de oficinas regionales. Esto es un área, es el área que, digamos, tiene, a la cual las oficinas regionales deben de dar sus servicios, ¿verdad? Entonces se les delimita las áreas para que no haya traslape de trabajo. Aquí les voy a mostrar un poco el formato que tiene cada uno de los datos que generamos. Por ejemplo, el de poblados son datos puntuales. Bueno, ahí lo que van a ver es un manchón negro, ¿verdad? Por la cantidad de poblados que hay. Tenemos cerca de 13.500 poblados alrededor de todo el país. Y como les decía, es a base de las direcciones que nos dan los ciudadanos a la hora de solicitar cédula. Las cabeceras de distrito electoral igual son un formato puntual. Básicamente obedecen a cabeceras o poblados importantes que funcionan como cabeceras de distrito electoral. De las cabeceras, ahora estamos migrando a lo que es la división territorial electoral, que es lo mismo, pero delimitando el distrito electoral en áreas, o sea, poniéndole límites a ese distrito electoral. De estos distritos electorales tenemos alrededor de 2.082 distritos electorales para estas elecciones que vienen. Con cada proceso electoral esto varía la cantidad, o por lo general aumentan. Algunos se eliminan, otros se crean nuevos, ¿verdad? Y para estas tenemos 2.082. Como les comentaba, de las cabeceras de distrito electoral migramos a lo que son la división territorial electoral o distritos electorales delimitados, ¿verdad? Entonces, en un principio, si ustedes ven ahí el mapita, lo que ven, van a ver unas estrellas. Esas estrellas obedecen a las cabeceras de distrito electoral, y los puntitos negros son los diferentes poblados vecinos a esas cabeceras de distrito electoral que conforman el distrito electoral. Y estamos pasando de cabeceras a delimitación de los distritos electorales, ¿verdad? Entonces ya no solamente vamos a tener los puntos principales donde se le da la connotación de cabecera, sino que vamos a delimitar el área que conforma ese distrito electoral. Algo que tienen que saber también es que por cada distrito electoral hay uno o más centros de votación. Los centros de votación también los tenemos en formato de puntos y son alrededor de 2.115 más o menos centros de votaciones. Siempre hay un poquito más en cuanto a la cantidad de distritos electorales, porque algunos distritos electorales se requieren de 2 o más centros de votación, ¿verdad? Entonces ahí varía un poquito la cantidad.
Este es un ejemplo de la ubicación de los centros de votación en el extranjero, ¿verdad? Como les decía, obedecen básicamente a la ubicación de los consulados y embajadas. Esa es la distribución de las oficinas regionales en todo el país, igual en formato de puntos. Y lo que les comentaba de la última capa que estamos incorporando, que es la zonificación de de las oficinas regionales, o sea, las áreas de influencia que tiene cada oficina regional, para que no haya traslape de servicios o funciones que ellos brindan, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá con respecto a los datos que manejamos. Bueno, esos están en el Atlas. No, ahorita en el Atlas, creo que es el IFED quien maneja el Atlas. Ellos lo que manejan son datos netamente estadísticos. Pero esta información de la base del SIG no la tenemos ahorita a disposición del público. Si ustedes requirieran algún dato, pues obviamente pues, nos podrían escribir y hacernos la solicitud y nosotros con mucho gusto les enviamos la información. Pero ahorita no están disponibles al público por un asunto de aspectos de seguridad de TI, ¿verdad? Entonces hay que agarrarse un poquillo con ellos para que nos den permisos y poder publicar esto a la ciudadanía. ¿Algo más? No, con mucho gusto. Bueno, en cuanto a las utilidades del SIGI, tenemos muchas. Como les dije, al principio no sabía qué utilidades iba a tener un sistema de información geográfica en el Tribunal de Elecciones, pero me he dado cuenta de muchas funciones que tiene, ¿verdad? Bueno, la primera es la administración de la base de datos geográfica electoral, ¿verdad? La utilizamos también para lo que es la formulación de la división territorial electoral, lo que es la formulación de los distritos electorales, que los distritos electorales es el agrupamiento de localidades, y de esas localidades una se conforma como cabecera y ahí es donde se establece el centro de votación, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en sus cédulas tienen un apartado que dice domicilio electoral. Ese domicilio electoral es lo que se llama distrito electoral, que se conforma de provincia, en este caso provincia, cantón y distrito electoral. También utilizamos el SIGE para lo que es la ratificación de los centros de votación. Cuando los asesores electorales salen al campo, una de sus múltiples funciones es ratificar los centros de votación. Entonces ellos nos mandan a solicitudes si hay cambios de centros de votación. Entonces nosotros les colaboramos para ubicar el nuevo centro o ratificar el centro que ya existía, ¿verdad? Eso de acuerdo a las características que tenga el recinto, si cumplen o no cumplen con los requisitos para ser centro de votación, ¿verdad? Entonces se les da colaboración en cuanto a eso. También utilizamos el SIGE para lo que es la verificación de los domicilios electorales. Como les decía, la Oficina de Análisis y Control se les dotó de un visor cartográfico y ahí ellos pueden corroborar, digamos, el domicilio correcto de la persona que en este caso puede ser que una persona no dio bien su domicilio o que hay duda en cuanto a ello. Entonces, con la ayuda de un visor cartográfico, ellos pueden corroborar ese domicilio, ¿verdad? Y una vez circunscribirlo en el distrito electoral que les corresponde. También el SIGE lo utilizamos para lo que son giras de trabajo de campo. En el caso de coordinación de servicios regionales, giras para aseguración ambulante, notificación de paternidad responsable, entrega de certificaciones, etcétera, ¿verdad? También nos han pedido colaboraciones para establecer la validación de pagos de viáticos, porque hay de acuerdo a una distancia de 10 kilómetros a la redonda del domicilio de la persona que va a realizar la función o del lugar de trabajo, ¿verdad? En este caso, pues, si una persona sale de gira y sobrepasa esos 10 kilómetros, entonces, bueno,
les corresponde pago de viáticos, si no, pues no. También se colabora con el programa de observadores internacionales. Cuando viene el proceso electoral, como ustedes saben que vienen observadores tanto nacionales como internacionales, y se les colabora dándoles mapas con las rutas de los diferentes centros de votaciones a los cuales ellos van a visitar. Entonces, por ahí el SIGE pues, nos ha facilitado esa tarea. También para el programa de distribución y recolección de material electoral, se utiliza el SIGE para generar rutas, tanto para la distribución en un inicio y posterior recolección, postelecciones. También se da colaboración en el otorgamiento de permisos para algún tipo de manifestación política, ahora ya sea desfiles o lo que llamamos piquetes, que es la entrega de información electoral de los partidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, también ahí se les da colaboración en ese sentido. También se gestionan lo que son los recintos para la ubicación de las juntas receptoras de votos en las diferentes embajadas o consulados. Cuando alguna embajada o consulado no puede albergar la junta receptora de votos, pues también se les da apoyo para ubicar otro recinto que sí cumpla con los requisitos para esta función. También se le da colaboración a un programa que es Dónde Votar. Ponen al servicio una aplicación para que usted ingrese, cuando usted ingrese su cédula, entonces le tira la ubicación del centro de votación. Entonces nosotros como Sistema de Información Geográfica les brindamos las direcciones URL a este programa para que ellos puedan poner en funcionamiento esa aplicación, ¿verdad? A la oficina de estadística se les da apoyo para generar mapas estadísticos post elecciones. Siempre les hemos dado apoyo en cuanto a eso, ¿verdad? Ellos ponen la información estadística, nosotros les graficamos en mapas, ya sean provinciales, cantonales, distritales, en el formato o en la unidad de visualización que ellos lo quieran sacar. También hemos dado colaboración, o se le da colaboración al Departamento de Registro de Partidos Políticos en cuanto al domicilio de los candidatos. ¿Esto por qué? Porque la persona que se está postulando a algún puesto, principalmente municipal o para una diputación, pues usted tiene que demostrar que vive en el lugar que va a representar, ¿verdad? Tiene que tener un mínimo de 2 años en el lugar que va a representar. Y si no es así, entonces pues no se le acredita la candidatura. Entonces, en algunos casos nos han pedido colaboración para estos efectos. En algún momento se hizo un trabajo de áreas de distribución. Esto para un servicio que recién se está poniendo en servicio, que es la reimpresión de cédulas. Entonces, nos pidieron que les hiciéramos áreas de distribución de las diferentes oficinas regionales, y de sede central, para que los funcionarios sepan hasta dónde pueden ir a entregar estas cédulas de reimpresión, ¿verdad? Eso es un servicio que, como les digo, se está poniendo en servicio recientemente. Perspectivas futuras, bueno, aún con todo lo que hemos hecho durante estos prácticamente 11 años, todavía nos quedan cosas pendientes, como lo que es la aplicación, como que las aplicaciones o los visores con los que contamos actualmente estén enlazados en tiempo real con la base de datos. Actualmente no tenemos esa conexión directa, ¿verdad?, de base de datos con los visores. Entonces, cada vez que hacemos una modificación a la base de datos, los visores tenemos que volver a cargar los datos y volverlos a actualizar en los diferentes visores que tenemos. Entonces, bueno, es una tarea que tenemos ahí pendiente.
también tenemos pendiente lo que es la integración de la base de datos espacial con otras bases de datos del tribunal, como lo es el CINCE, que es el Sistema Integrado de Cédulas, y también con el sistema de TIM, tarjetas de identidad de menores. Esto nos podría permitir hacer análisis prospectivo, ¿verdad? Por ejemplo, establecer cuáles son las áreas donde donde hay mayor población que está próxima a cumplir 18 años. Con esto nos podría permitir canalizar mejor las giras de cedulación ambulante y llevarlas a estas zonas para ir adelantando ese proceso, ¿verdad? De cédulas. También lo que es las variaciones en las circunscripciones electorales, ¿verdad? Yo les comentaba al principio que los distritos electorales son cambiantes con cada proceso electoral. Algunos se eliminan, algunos se refunden, algunos se reubican y se crean nuevos, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese tipo de análisis un poquito ya más riguroso y también cuando ya hicimos el proceso de pasar de cabeceras de distrito electoral a delimitación de los distritos electorales, nos dimos cuenta de que hay muchos poblados que están fuera o que están fuera del área que tienen actualmente circunscripta o necesitan ser reubicados, ¿verdad? Entonces, esto nos permitiría hacer un reordenamiento de los distritos electorales y ubicar los poblados donde realmente les corresponde, ¿verdad? En cada uno de los distritos. Y por último, también hemos estado debiendo un poquito lo que es la infraestructura de datos espacial, ¿verdad? Aún así, con todos los datos que tenemos ya finalizados y que estamos en actualización constante, no hemos establecido todavía normas ni estándares para poder publicar esta información, ¿verdad? En la medida en que nosotros vayamos terminando con este proceso, entonces ya podríamos ir pensando en publicar información al servicio de la ciudadanía. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Cuánto tiempo puede tardar ¿La qué, perdón? Perdón, ¿cuánto tiempo puede tardar la información hacia el público? ¿Cuánto tiempo? Está difícil saberlo, pero yo esperaría que no más allá no sé, pensaría que tal vez para el próximo año podríamos tener ya definido y tener publicada información para el público. Yo creo que ya el próximo año lo deberíamos de tener, ¿verdad? Esperemos de que no haya ningún atraso ahí en cuanto a permisos de TI, que ese es principalmente el clavo que ahorita tenemos, ¿verdad? No sé si en este momento, ¿cuál es la información disponible para cualquier usuario? Pues todas las que les he mostrado. Hay muchos partidos políticos que en este momento preelectoral nos piden la distribución de básicamente centros de votación, ¿verdad? Ahora que estuvieron haciendo las convenciones de cada uno de los partidos, nos mandaban correos para solicitar cuáles son los centros de votación que usa el tribunal. Igual, ellos no habilitan todos los que nosotros habilitamos, pero sí por lo menos se basan en eso para ellos definir sus propios centros de votación. Básicamente eso es lo que nos solicitan, centros de votación, ¿verdad? Pero toda la información ¿cuáles han sido así como las mayores contratiempos que han encontrado en el manejo de los datos y la generación de información? En todos estos años, porque por lo que usted me dice, llevan más de 10 años trabajando en este sistema. Sí, claro. El mayor contratiempo que hemos tenido es la cantidad de personal, porque, bueno, en la Dirección General de Registro Electoral, a la cual yo pertenezco, ahí es donde está domiciliado el CIGE, básicamente somos 2 geógrafos. En Contraloría Electoral hay otros 2 geógrafos, entonces en total en toda la institución habemos 4 geógrafos, ¿verdad? Y a duras penas hemos ido ahí construyendo los datos y nos ha llevado bastante ratillo.
pero que al final de cuentas lo hemos sacado, pero ese es el principal contratiempo que hemos tenido. O sea, no somos una maquinaria de elaboración de datos, ¿verdad? Porque solamente somos 4 y no estamos 100% destacados a esta función. Tenemos otras funciones que nos toma, que nos quita tiempo. Por ejemplo, digamos, bueno, estos son estudiantes, la mayoría de los que están acá están bueno, algunos ya estarían como para práctica el otro año. Digamos, si ellos les interesara, podrían gestionar hacer una práctica en el Tribunal Supremo de Sí, claro que Elecciones. sí. Claro que sí. Ya hemos tenido 3 estudiantes que han realizado práctica en el tribunal y siempre que nos hacen alguna solicitud, la valoramos y si el estudiante obviamente está interesado, pues le damos la bienvenida para que pueda realizar esa labor. Ah, bueno, le digo porque ahí está, Ligia nos está acompañando. Así. Entonces también es importante Hola, Ligia, ¿cómo le va? para tenerlo presente. Hola, aquí llegué tarde, pero es que está terminando una situación ahí con un estudiante, labores normales de la subdirección. Bueno. Lástima, no escuché todo, pero me parece muy, muy importante el trabajo que están haciendo ustedes en el Tribunal de Elecciones, ¿verdad? Sí, hace un tiempo no habían geógrafos ahí en el tribunal. Ustedes han sido pioneros, ¿verdad? Sí. Y por dicha que han labrado ahí un poquito de camino para los que vienen, ¿verdad? Pero sí, muy interesante, por lo menos esto último que vi, ¿verdad? Me hubiera gustado estar, de verdad, Iliana, me hubiera gustado estar antes, pero tuve que estar ahí con una conversación y haciendo unas funciones propias mías. Sí, claro. Pero sí, muchas felicitaciones a usted y a su equipo. Su equipo muchas gracias, de persona. Muchas gracias. De verdad muchas que gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para ir finalizando, básicamente aquí les muestro algunas imágenes. Por ejemplo, esa es una foto de las solicitudes celulares. La idea a futuro también es darle al funcionario que está tomando los datos, darles un visor cartográfico y que ellos puedan ahí corroborar la dirección que el ciudadano les esté dando. Entonces, esa sería una forma de ir agilizando la labor de ¿cómo se llama?, de inclusión del ciudadano en el distrito electoral de correspondencia, ¿verdad? Esta es de voto en el extranjero, ¿verdad? Ahí está la ubicación de los centros de votación. Ese tema sí me da mucha curiosidad. Hace rato que usted lo mostró. El de voto en el extranjero. Sí, digamos, eso cómo funciona, cómo se procesan los datos, cuánto tiempo tardan. Que digamos, cuando uno ya ve las noticias cuando son ya la consumación de la campaña, el día de las elecciones, siempre es muy interesante ver cómo se va moviendo en otros países, pero cómo se gestiona desde el Tribunal Supremo de Elecciones, digamos, tener esa información como en los tiempos. Esto lo gestiona un programa electoral que se llama Voto en el Extranjero. Ellos son los que coordinan con las diferentes embajadas y pues se da la comunicación entre ellos y ellos establecen si vale la pena o no conformar ahí un centro de votación, ¿verdad? Si vale la pena y hay padrón suficiente, pues, o sea, hay gente inscrita en ese padrón en el extranjero, entonces se habilita o no el centro de votación. Ya cuando se habilita, antes de que se habilite, o cuando más bien coordinan la creación, entonces a nosotros nos llega la solicitud, nos mandan la dirección y nosotros ubicamos el centro de votación. Y esto después puede ser consultado por el elector para ver dónde es que le toca votar, ¿verdad? No sé si con eso contesto con mucho gusto. Sí, para mí está bien. Usted nos dijo cuántos eran los países que están, donde hay voto en el extranjero. No recuerdo si nos mencionó.
no les dije. La primera vez que se hizo fue en el 2014. Creo que en ese entonces se habilitaron todos los consulados y embajadas que habían en ese momento, que eran 54. Pero ya cuando se cerró el proceso electoral, y viene el proceso de evaluación de los diferentes programas electorales, y ellos analizan qué tan viable fue o no la realización en este caso, del voto en el extranjero. Entonces, a partir de ahí, el siguiente proceso electoral, que fue en el 2018, no se habilitaron los 54 consulados o embajadas, sino que se habilitaron menos. Esto de acuerdo a la cantidad de gente que fue a votar, ¿verdad? Porque no les voy a mentir, habían consulados que tenían, qué sé yo, 50 electores y tal vez fue a votar 2 o 3 personas, ¿verdad? Entonces, que no es viable ese tipo de apertura, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos irán a habilitar este año, bueno, para el próximo proceso. Me imagino que de aquí ¿cómo se llama? La convocatoria de elecciones, que es el 5 de octubre, si no me equivoco, creo que igual cierra el proceso de hacer cualquier cambio de domicilio electoral. O sea, más bien aquí les digo, si ustedes tienen que hacer algún cambio de domicilio electoral, pueden hacerlo desde este momento, porque el 5 de octubre se cierra el padrón y ya no se puede hacer ningún movimiento. Entonces, las personas que estén inscritas, pues quedan debidamente inscritas, y los que no lo hicieron, pues, o que tienen cédulas vencidas, pues de ni modo, no van a poder ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Igual sucede con las personas que estén en el extranjero, ¿verdad? Si usted no hizo el traslado de domicilio electoral, porque puede ser que yo me fui como estudiante qué sé yo, a España, y para el proceso electoral yo voy a estar allá, y si no hago mi traslado, entonces no voy a poder votar, ¿verdad? Aunque allá en España se habilite un centro de votación, ¿verdad? Entonces hay que tener esos datos presentes, ¿verdad? Si yo voy a estar fuera del país para poder ejercer mi derecho. Bueno, continuando, este es el trabajo que se hace en cedulación ambulante, ¿verdad? Los compañeros básicamente van a lugares de difícil acceso a brindar los servicios de cedulación, ¿verdad? Principalmente zonas indígenas, hogares de ancianos, para que estas personas mayores no tengan que trasladarse fuera del hogar de ancianos, ¿verdad? Esto es más o menos lo que se hace en distribución y recolección de material electoral, ¿verdad? De las bodegas parten las tulas, esos sacos se les llaman tulas, y después son montadas en camiones o en helicópteros para ser llevadas a su destino, ¿verdad? Eso es lo que son de manifestaciones y desfiles, que yo creo que ya esto casi no se da, cuesta mucho, ¿verdad? Pero en su momento, cuando se daban, pues el tribunal otorgaba esos permisos para poder hacerlas. Eso es un antes y un después, ¿verdad? Antes de los sistemas de información geográfica y el después. Vean como al inicio del Tribunal Supremo de Elecciones, pues todo se hacía en hojas topográficas, escala unos 50,000, todo se hacía a mano, de forma empírica incluso. Y después del 2014, bueno, 2010, pero ya en el 2014 ya teníamos productos finalizados, entonces ya pasamos a la era de, digamos, informática, digital, de toda esa información que manejábamos de forma manual. Los equipos, ¿verdad? Lo que teníamos antes hacíamos trabajo totalmente en papel. Hoy en día pues llevamos equipos GPS al trabajo de campo, y venimos y montamos a los equipos de cómputo, y a partir de ahí se procesa toda la información que ya ustedes vieron que manejamos. Y esto sería de mi parte todo. Muchísimas gracias, y no sé, quedo a su disposición para consultas. Igual ahí tienen mi contacto, correo electrónico, para cualquier dato que quieran o consulta que quieran hacer.
Minor, agradecerle bueno, porque sí fue algo rápido que yo le dije a él, pero yo sé que Minor siempre está dispuesto porque es el tema de trabajo de todos los días y por lo que él nos ha dicho, es decir, no van a ser suficientes las 40 horas que le pagan porque, digamos, entre todo, digamos, hoy nos corresponde el tema de la cartografía electoral, ¿verdad? Como ese conjunto de herramientas para el análisis político que fundamenta esa representación cartográfica y espacial en los procesos electorales, pero digamos, este sistema va más allá de esa cartografía electoral, entonces digamos, eso es central, digamos, desde el punto de vista del curso. Lo otro desde el punto de vista, digamos, de cómo se introduce el cartógrafo y el geógrafo en esta temática. Entonces, bueno, usted y su compañero, creo que es Néstor, Sí. que abren espacios para entrar en esta temática tan tecnológica, digamos, y a pesar de todos los años, digamos, se va sacando el trabajo adelante. Ahí yo tenía una consulta final, bueno, ahí está Erika, yo no sé si Erika tiene alguna consulta. Es, digamos, de todos los, digamos, ahora estamos ante un recorte presupuestario. Y usted nos decía, bueno, que el voto en el extranjero, al final resulta muy oneroso, porque si habilitan para 50 y llegan 2, pues salen, digamos que muy onerosos, pero que, digamos, en virtud de la tradición democrática que tiene Costa Rica, es la oportunidad que tienen las personas dentro y fuera del país de ejercer el sufragio. Para las elecciones del otro año, digamos, ¿cómo van a afectar los recortes? Bueno, si usted maneja esa información o si ha oído algo, en todo el proceso electoral para el otro año. Eso es como más curiosidad mía. Sí, no, pero yo tanto pandemia, como en cuanto a eso, presupuestos y todo ese tipo de cosas, sí no lo manejo, ¿verdad? El jefe mío, que es el director general del registro electoral, él sí maneja ese tipo de información, pero yo no. Pero me imagino que sí, o sea, aparte de que hay un recorte presupuestario y mandar a 54 funcionarios del tribunal afuera del país, pues no es viable, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace es habilitar los centros de votación que realmente fueron funcionales, ¿verdad? Creo que en algunos estados de Estados Unidos sí llegaron a votar bastantes electores, ¿verdad? Entonces ahí sí vale la pena habilitar esos centros de votación. En otros lugares, como les decía, fueron 2, 3 personas a votar, ahí no vale la pena, pero así como tener el dato presupuestario y de cuáles embajadas o consulados se van a habilitar, eso sí todavía no lo sé y todavía creo que no está habilitado, o sea, definido cuáles son los que realmente se van a habilitar. Tiene el micrófono cerrado. Sí, no Iliana. escucho. Iliana. Tiene el micrófono cerrado. Gracias. Erika, que si quería hacernos alguna consulta general. Hola, buenas noches. Bueno, no, en lo personal me quedó muy claro, me parece muy interesante como esa gestión de la información. De hecho, me llamó la atención también lo que usted comentaba de, digamos, en el proceso de cedulación, si no me equivoco, no sé si se llama así. Eso de esperar a la persona que se ubique en un sistema de entonces eso me llamó mucho la atención porque yo soy profesional son en refugio y de hecho también como que estaban pensando, ¿verdad? Como institución tener esa tramitología de que una vez que entrara la persona solicitante del refugio se ligue a un sistema de información geográfica que lo ubique. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y también lo que comentó de los geógrafos, porque para nosotros, ¿verdad? Es importante saber ese dato de la participación de los geógrafos en las instituciones. Gracias, Erika. Minor, micrófono cerrado también. Micrófono desactivado. Ok, sino que es que casi no lo escuché a la muchacha porque se entrecortaba, entonces no capté muy bien
lo que dijo. Erika, tal vez si lo escribe un momentito. Bueno, no sé si Ligia quiere dar algunas palabras mientras Erika ahí nos escribe un poquito. Bueno, más que dudas o así, quería comentar mi experiencia de años de vida, ¿verdad? Yo me acuerdo en los tiempos anteriores donde no había sistemas de información geográfica en el tribunal y entonces era muy complicado. Les cuento que mi hermano trabaja ahí, ¿verdad? Desde hace muchos años y recuerdo cómo ellos tenían que sufrir un montón para poder organizar las elecciones porque no habían estos sistemas de información geográfica, ¿verdad? Había otros sistemas de información, mi hermano es informático, ¿verdad? Pero era diferente, pero ellos corrían un montón porque no había esa espacialidad que tienen ahora. Sí existía, ¿verdad? Obviamente el padrón y las áreas, las regiones para votar y toda la cosa, pero era muy diferente. Tenía que ser prácticamente que a mano, como decía Maynor ahorita, ¿verdad? Que era prácticamente los mapas a mano y hacer todo esto muy como a Empírico. dedo, empírico, al sentimiento, ¿verdad? Muy diferente a como es ahora, que ya es más científico, ¿verdad? Comprobado, con datos exactos, etcétera. Entonces, les cuento que sí, el aporte de Maynor y sus compañeros ha sido fundamental en el tribunal. Ha sido por dicha, en el tribunal también les han dado la oportunidad, ¿verdad? Que me contaban ustedes también en algún momento de poder desarrollar todas estos sistemas y estas formas de ver las cosas más espacializadas, más desde el punto de vista geográfico y cartográfico, ¿verdad? Que hace muchos años no era diferente, muy diferente, ¿verdad? Claro, eso que estás comentando es un vacilón, porque cuando nosotros vamos a alguna, o nos invitan a alguna reunión de algún trabajo que están realizando y nosotros llegamos con la parte cartográfica y les ponemos en los mapas lo que ellos nos están mostrando, ¿verdad? Lo que quieren ver, y entonces ellos se quedan sorprendidos. Me dicen, no, pero es que nosotros no sabíamos que esto existía aquí, y por qué no nos habían dicho, porque entonces a raíz de eso hemos coordinado muchos trabajos con diferentes dependencias, ¿verdad? Que nos dicen, no, es que esto nos facilita, nos ayuda, nos va a ayudar un montón en esto, nos va a ayudar en lo otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una especie, es vacilón, ¿verdad? Y uno se dice, bueno, ¿cómo es posible que no supieran, ¿verdad? ¿verdad? Y es que ellos no saben, ¿verdad? Vea, ya Erika aquí nos escribió, ella nos dice que le pareció muy interesante el proceso del registro de cédula y enlazado con los CIPS. Dice que ella algo similar quería implementar, o no, más bien, algo similar quería implementar la institución de migración donde hizo la práctica profesional supervisada y le parece muy útil. Dice, además que bueno, que me llamó la atención la participación del profesional en geografía, que obvio que a nosotros como estudiantes nos interesa mucho esa labor, el papel y esa oferta laboral en las instituciones. Erika, vieras que le gusta mucho esta temática, igual yo no sé ella hasta qué estará haciendo de trabajo de licenciatura, pero esa temática le interesa mucho. Entonces, bueno, ahí ya Erika ya y todos los demás ya tuvimos un panorama general de qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones, qué están haciendo allá los geógrafos, el tiempo que llevan, y bueno, y seguimos esperando, ¿verdad? Más disponibilidad de datos. Bueno, ya es muchísimo el dato disponible, muy útil, pero que va a ir progresando a lo largo del tiempo. Sí, claro. Claro, más bien ahí llevamos un histórico a partir del 2010, que empezamos a construir datos y con los diferentes procesos electorales, de ahí llevamos ya un histórico bastante grandecito, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a futuro, sería como procesar toda esa información que tenemos y generar algunos otros productos que sean interesantes o que sean valiosos para algún trabajo o análisis dentro de la planificación del tribunal, ¿verdad? De tanto en la parte electoral como en la parte
civil. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta, sino para cerrar con Minor y agradecerle su generosidad en el tiempo dedicado para el curso, ante la premura de la invitación. Vean, yo lo invité el lunes y Minor me dijo, sí, claro, yo estoy preparado para cualquier tema. Si no, más bien, muchísimas gracias. Y estoy a las órdenes. Ahí, ¿Alguien tiene una levantadita la mano? ahí. Luis. Sí, soy yo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Don Maynor, una pregunta. ¿Ya dentro de los tribunales tienen alguna edición encargada del SIC o es simplemente algún departamento aislado? Perdón, ¿una qué? Perdón. Ahora sí, o sea, que dentro de los tribunales hay algún departamento centrado o focalizado con la parte del SIC justamente para copilar, expresar, editar, agregar toda esa información cartográfica, o aún no, y solo son como departamentos aislados. Ajá. No, vamos a ver. Cuando se gestó la implementación, se pensó en generar una unidad de sistema de información geográfica, pero por cuestiones presupuestarias, creo que en ese entonces la presidenta era Laura Chinchilla, y en ese gobierno hubo recorte de presupuesto, entonces no fue viable crear la unidad como tal, ¿verdad? Entonces, los dos geógrafos que conformamos el CIGE, estamos ubicados dentro de la Dirección General de Registro Electoral y nosotros somos los administradores de esa base de datos, ¿verdad? Pero así como unidad no existe. Y nosotros a partir de la dirección, entonces le damos servicio a las demás dependencias usuarias del sistema. Pero así como unidad o departamento no existe. Pucha, qué duro. 2 personas para toda la institución. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, consultas, entonces cerramos acá y ahí lo tendremos presente a Minor. Bueno, por ahora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Liliana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.